Miren lo que es la lluvia torrencial que hay en este momento en Israel, pero a nosotros nada nos detiene. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, lugares, personajes, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Y amigos, tengo buenas noticias. Acaban de descubrir el ADN de los filisteos. Y otra vez la ciencia avala lo que está escrito en la Biblia, de que los filisteos son pueblos extraños que vinieron de tierras europeas hasta aquí en el siglo XII a.C. Y no solo eso, se descubrió de que muchos de ellos llegaron incluso de la península ibérica. Y es por eso, amigos, que muchos de ustedes que me están viendo desde España, acá ven el gorro que tengo también dedicado a ustedes, sus orígenes son filisteos, amigos. Más de uno que nos está viendo, quiero que sepa que posiblemente sean también ellos descendientes de filisteos. Amigos, estoy en un parque que se llama Ashkelon, aquella ciudad filistea, una de las más importantes, y esto que vemos acá era la aduana de la tierra de Canaán. Estamos al lado del mar Mediterráneo y por acá entraban todos los que querían entrar a lo que futuramente sería la tierra prometida. Amigos, vamos a hacer un recorrido por este hermoso parque nacional y les voy a contar sobre este hermoso descubrimiento sobre los filisteos que demuestran otra vez, como les dije, que la Biblia tiene razón. Voy a tratar de caminar por la lluvia y relatarles sobre los mismos y traigo cosas que estoy seguro los va a impactar. Gracias por participar, amigos, y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual en la cual pueden conseguir Biblias como esta en hebreo traducidas al español. Empecemos, amigos. Bueno, amigos, a pesar de la lluvia, nosotros vamos a seguir y como les dije, esta era la entrada sur a la tierra de Israel, en ese momento la tierra de Canaán. Esta rampa, esta muralla era la frontera y todos los que venían en barco, en botes o en navegaciones entraban por aquí a la tierra prometida. Y amigos, llegó la hora de revelarles el ADN que revela cuál es el origen de los filisteos. Hasta el momento la ciencia desconocía la procedencia de Goliat o Dalila, filisteos. Un reciente estudio demostró el origen europeo de los filisteos que se establecieron aquí en Israel y también cómo se acabaron mezclando con las poblaciones locales. El ADN de un grupo de individuos procedentes de aquí, de Ascalón o Ashkelon, dio una pista definitiva a los investigadores sobre el origen genético de los filisteos, un pueblo que vino, como les dije, aquí hacia el siglo XII a.C. y al que la Biblia menciona como un grupo de gentes incircuncisas, sin circuncisión, enemigas del pueblo de Israel. Pocos saben que los filisteos no eran un pueblo que tenían un idioma, una cultura en común o una tradición conjunta. Los llamados en español filisteos son llamados en la Biblia plishtim o invasores que venían del mar Mediterráneo que estamos viendo aquí a nuestra derecha en diferentes épocas de diferentes lugares. Hoy en día los arqueólogos afirman que los filisteos eran distintos a sus vecinos hebreos. Su llegada hacia el siglo XII a.C. está atestiguada por la cerámica que presenta numerosos paralelismos con la antigua cerámica griega, así como por el uso de una escritura egea en lugar de semita, además de por el consumo de cerdo. Ya podemos asegurar que en los últimos años un grupo de arqueólogos de la expedición de León Leví descubrió aquí, en este parque de Ascalón, varias necrópolis filisteas, un hallazgo sin precedentes en la región. Aquí se localizaron restos humanos de distintos periodos, para nuestro caso, tumbas infantiles datadas hacia el 1100 a.C. y tumbas filisteas individuales en una necrópolis del Hierro Final, de la época de Hierro Final. Los científicos realizaron análisis de ADN a 10 individuos pertenecientes a cada uno de estos periodos y los resultados sostienen la teoría del origen extranjero de estas personas, pero también revelan que los filisteos mantuvieron relaciones sexuales con las poblaciones locales.
Para llegar a esta conclusión, se analizó 4 muestras de ADN de la edad de hierro temprana, todas de niños enterrados bajo el suelo de casas filisteas de aquí, y los resultados revelan un 14% más de ADN de origen europeo en sus firmas genéticas que en las muestras anteriores datadas en la época de bronce. Los resultados son concluyentes y demuestran que este origen europeo procede de Grecia, Creta, Cerdeña e incluso de la península ibérica. Lo que los investigadores encontraron más sorprendente es de que esta pista europea desaparece rápidamente y se vuelve estadísticamente insignificante en las muestras de ADN tan solo unos pocos siglos después. Los individuos enterrados en las tumbas filisteas de aquí, tardías, presentan firmas genéticas muy similares a la de la población local que vivieron en la región antes de la llegada de los filisteos. Esta huella europea desaparece en unos 200 años, probablemente porque los filisteos se mezclaron con gentes locales y este tipo de firma genética fue diluyéndose con el tiempo. Lo que resulta aún más interesante es de que a pesar de la rápida asimilación genética de los filisteos, estos permanecieron como un grupo cultural distinto, claramente identificable respecto a sus vecinos durante más de 5 siglos hasta que desaparecieron por completo. Entonces, ¿los filisteos son de España? Según la Biblia y la ciencia, es casi seguro. Pero no solo de España. Pero, ¿quiénes fueron los filisteos? La primera vez que son citados en la Biblia es después del diluvio, bajo el árbol genealógico de Ham, y ellos son recordados como descendientes de Mizraim, que fue el padre de Ludim, Anamim, Lehabim, Neftuhim, Patrusim, Casluhim, de quien provienen los filisteos, nos dice la Biblia. En realidad, de los hijos de Mizraim no sabemos nada salvo de los filisteos, que serán citados más adelante. El motivo es de que estos invadieron la tierra de Israel y dejaron su sello histórico. Amigos, estamos hablando de decenas de años antes de que retornemos a la tierra prometida, de gente que llegó desde el mar grande y eran conocidos como Goyei Hayam, es decir, extranjeros del mar. Si revisamos a los profetas Jeremías o Amós, ellos dijeron que llegaron desde Caftor, un nombre también citado en la genealogía de Noé, y por ende podemos deducir que había relación entre los filisteos y aquel lugar de origen. En la Biblia, como les dije, se los llama invasores, pero no se conoce el nombre con el que ellos se llamaban a sí mismos. Ellos entraron por esta costa y aquí se asentaron. Cuando los hijos de Israel salimos de Egipto, toda esta franja occidental del sur se llamaba la tierra de los filisteos. Y es por eso que Dios, según el Éxodo 13, le hizo peregrinar a su pueblo una distancia más larga para no enfrentarse con ellos. Los hizo ir por el desierto de Sinaí y alargar la ruta por miedo a que los filisteos le declaren la guerra a la cual no estábamos preparados para combatir. Esto nos enseña que cuando íbamos a entrar, los filisteos ya eran fuertes y estaban bien asentados en toda esta zona. Los territorios que ellos habían invadido eran muchos. Ellos fundaron 5 grandes ciudades: Gaza, Ashkelon, esta que estamos acá, Ashdod, Gat y Ecrón. Tenían un pacto entre sí, a pesar de que no eran un solo pueblo, de no atacarse y de defenderse juntos. Tenían un ejército común y gobernantes que tenían pactos entre sí. Mientras que Gaza, Ashkelon y Ashdod estaban como hoy en la costa, las otras 2 ciudades estaban más adentro y eran ciudades amuralladas para defenderlas de la tribu de Judea. Veamos ahora cómo llegaron y cómo se fueron de la Biblia. Les cuento de que los filisteos se mencionan numerosas veces, incluso en las historias de los patriarcas, en el libro de Génesis. Las referencias a los filisteos en Génesis preceden cronológicamente al periodo de su asentamiento en la región, ubicándolos en el Negev, alrededor de una ciudad llamada Gerar y no en la llanura costera. En esas narraciones se presentan como agricultores o pastores y no como guerreros, y se los describe liderados por un rey con un nombre semítico, Abimelech, en lugar de gobernantes.
Estas menciones en las historias de los patriarcas son anacrónicas, es decir, posteriores a un periodo anterior. Porque, por ejemplo, dice, y residió Abraham en la tierra de los filisteos, o Yitzhak fue a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Amigos, sin embargo, los filisteos como pueblo o grupo diferenciado no se describen en detalle más allá de estas referencias. Raro, ¿verdad? La narrativa se centra más en los encuentros de Abraham e Yitzhak con los habitantes y gobernantes locales, incluido Abimelech, identificado como el rey de Gerar. Más tarde, los filisteos serán descritos como enemigos recurrentes de Israel durante el período de los jueces. Allí se destacan los relatos sobre Sansón y Samgar. En Samuel, los filisteos capturaron el arca de la alianza, esta captura que trajo una serie de plagas y calamidades sobre los filisteos, lo que finalmente los llevó a devolver el arca a Israel. Hice videos del mismo. Luego, bajo el liderazgo del profeta Samuel, los hijos de Israel enfrentaron a los filisteos en batallas y los derrotaron. Llegó la época del primer rey Saúl, que es conocido como el principal líder en los enfrentamientos contra los filisteos. Durante su reinado participó en numerosos combates contra ellos, incluido el famoso enfrentamiento en Micmas y la última batalla en el monte Gilboa, donde Saúl y sus hijos murieron. El encuentro más célebre, por supuesto, de esta época es el combate entre el pastor David y el filisteo Goliat de Gat, en el que David, aquel joven, derrotó al gigante filisteo. Ya como rey, David continuó librando guerras contra los filisteos, logrando someter con éxito su influencia sobre los territorios de Israel. Durante el reinado de su hijo, el rey Salomón, en el libro Reyes, se pone menos énfasis en los conflictos directos con los filisteos, ya que su gobierno se caracterizó por un periodo de relativa paz y prosperidad. De manera similar a los libros de Samuel y Reyes, el libro de Crónicas relata los conflictos entre los filisteos y los diversos reyes de Israel, incluyendo a Saúl, David y Joram, rey de Yehudá. Con el avance de los imperios asirio, babilónica y persa, el poder de los filisteos comenzó a decaer. Asiria conquistó sus ciudades en el siglo VIII a.C. y más tarde los babilonios las devastaron. Para la época del dominio persa, los filisteos habían perdido su identidad cultural y fueron absorbidos por otras poblaciones de toda la región. Amigos, para terminar, y es importante que lo sepan, el nombre de Palestina deriva de Plishtia, el territorio de los filisteos, y fue adoptado por los romanos para referirse a toda la región en un intento de borrar la identidad judía de esa época tras la revuelta de Bar Kokhba en el siglo II después de Cristo. A diferencia de los filisteos de hoy, que viven aquí cerca en Gaza, los filisteos bíblicos son recordados como uno de los mayores adversarios de Israel, pero también como un pueblo avanzado que influyó en la cultura de la región, y no aquellos que solo se ocupan de la destrucción de Israel a toda costa. Su historia, la de los filisteos, sigue siendo objeto de estudio a través de excavaciones arqueológicas que cada vez demuestran más que la palabra de la Biblia es verdadera. Listo, amigos, buena semana para todos, espero que les haya gustado este paseo, yo me he mojado por ustedes, no importa, lo seguiré haciendo con tal de llevar este libro que tengo en la mano a cuantos más rincones en el mundo. Los quiero mucho, Shalom.